Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Noticias Cámara de Representantes. Yo soy Mabel Kremer y los saludo desde la ciudad de Cali. Y en Bogotá se encuentra mi compañero Edwin Gutiérrez. Edwin, buenas noches. Hola Mabel, buenas noches para usted y para todos los televidentes que nos acompañan a esta hora. Los invitamos a ver nuestros titulares. La Cámara de Representantes se solidariza con las familias de víctimas que han dejado los últimos hechos de violencia en varias regiones del país. Representantes aseguran que la guerra por las rutas del narcotráfico tiene asediada a la sociedad civil. De nuevo se enciende el debate ante el posible regreso de las fumigaciones de cultivos de uso ilícito con glifosato. Fin del aislamiento preventivo obligatorio, comienza el aislamiento selectivo. Representantes analizan las medidas en sus regiones. Ante nueva realidad laboral, la Cámara avanza en la reglamentación del trabajo virtual. El país no sale del estupor por el recrudecimiento de la violencia en varias regiones. Más de 170 víctimas mortales han dejado las masacres en lo que va corrido del año. Hasta el momento las investigaciones apuntan a que detrás de estas muertes estaría el conflicto por las rutas del narcotráfico. Hoy el horror de los asesinatos masivos volvió a Colombia. En lo que va corrido del año, más de 40 masacres se han perpetuado en zonas en donde se disputan el mando de territorios con presencia de cultivos ilícitos. Muy lamentable, muy triste lo que está ocurriendo en nuestro país. Rechazo total a las masacres que están ocurriendo. Estamos volviendo al pasado, no tiene ningún sentido. El gobierno nacional tiene que avanzar rápidamente en la implementación de los acuerdos de paz. Necesitamos la presencia del Estado en los territorios. Los departamentos que presentan mayor número de masacres son Antioquia 8, Cauca 7 asesinatos masivos, Nariño 6, Norte de Santander 5, Putumayo con 4 masacres y Chocó con 2. La última ocurrida esta semana en zona rural de Ábrego, norte de Santander. No podemos permitir que las bandas delincuenciales se tomen las regiones, se tomen nuestras ciudades. Tampoco podemos permitir y ser irresponsables en culpar a la institucionalidad, al gobierno, a las fuerzas militares. Aquí lo que están actuando son unos delincuentes que están en la calle, que se están aprovechando de esta pandemia. Ante esta matanza indiscriminada, desde la Cámara de Representantes se citará un debate de control político al gobierno nacional para que explique las medidas que se están tomando para enfrentar esta ola de violencia. Este año hemos presentado una propuesta ante la Comisión de Paz para poder hacer un debate de control político con el Ministerio de Justicia, el Ministerio del Interior, con la Defensoría del Pueblo, con todos los organismos que tienen que ver en materia de la defensa de la vida, de los derechos humanos. La violencia en el campo y en el departamento del Cauca, que se ha expresado en muertos en el Tambo, en Balboa, en Corinto, en los hijos de los oriundos de la costa pacífica en Cali, de los heridos en Piendamó, de los tantos hechos graves que han sucedido, hoy nos hacen llevar a hacerle un llamado importante al gobierno nacional para que sea más eficaz en la lucha contra la violencia. En el debate que se realizará en los próximos días, representantes pedirán al gobierno mayor presencia de la fuerza pública en espacios que dejó la extinta FARC para evitar que otros grupos delincuenciales se sigan apoderando de estas zonas. Y para hablar sobre estos dolorosos hechos, hemos invitado al representante de uno de los departamentos más golpeados por el asesinato de jóvenes, de niños, de líderes sociales, de muertes selectivas, el representante Felipe Muñoz por el departamento de Nariño. Representante, muy buenas noches. Muy buenas noches, Edwin. Es un gusto estar para mí acompañándolos en este momento. Doctor, varios de los municipios de su región lamentablemente han sido blanco de los violentos hechos que hoy enlutan a su departamento. ¿Quiénes estarían detrás de estos crímenes? La historia del departamento de Nariño tiene un pasado, tiene un presente y un futuro, cada una de esas relacionada con un solo objeto, el narcotráfico. Hoy los cultivos ilícitos abundan nuevamente en nuestro departamento. Hoy es una realidad innegable tanto para los gobiernos locales, departamentales y por supuesto nacionales. Así que esta es una bomba de tiempo que habíamos nosotros definido desde hace un tiempo atrás. Habíamos advertido, habíamos hecho las alertas tempranas y hoy es una realidad que no podemos ocultar con una gran trascendencia tanto departamental como nacional. Representante, ¿cómo abordar esta problemática? ¿Qué llamado hace usted al gobierno nacional y al gobierno departamental? Hicimos un insistente llamado desde meses atrás al gobierno nacional y departamental para generar estas alertas tempranas
para evitar lo que hoy se han convertido en unas masacres o asesinatos colectivos, como lo llaman ahora, dentro de nuestro departamento. Nosotros hemos hecho la insistencia de que no se trata solamente de militarizar el departamento de Nariño, no se trata de poner un policía en cada cuadra, en cada vereda de nuestro departamento, se trata también de llegar con inversión social, se trata de que nuestros jóvenes tengan una oportunidad de vida, tengan una oportunidad laboral, que nuestras mujeres dejen de alguna otra manera sus situaciones actuales y puedan ejercer también dentro de los cargos públicos que tiene nuestro departamento, que puedan estar dentro de los grupos asociativos, que puedan hacer parte de los proyectos productivos que tanta generación de empleo pueden llegar a tener en su momento en nuestro departamento a falta de esas iniciativas gubernamentales. Nosotros hemos hecho el llamado al gobierno departamental y al gobierno nacional para que hagamos una sola unidad y podamos ponerle fin a un problema que para nosotros es trágico y es el narcotráfico. Hoy nosotros no podemos seguir poniendo los muertos. Hoy nuestro departamento merece la oportunidad de vivir en paz y merece la oportunidad de vivir con tranquilidad. Le damos las gracias al representante Felipe Muñoz. Vamos con más información aquí en Noticias, Cámara de Representantes. De nuevo se enciende el debate ante el posible regreso de la fumigación de cultivos de uso ilícito con glifosato. Tras el anuncio del ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, de revivir la aspersión aérea, hubo reacciones en la Cámara de Representantes. Desde diferentes bancadas, especialmente las de gobierno, se mostraron de acuerdo con retomar el uso de glifosato como método para combatir el narcotráfico y la criminalidad que prolifera en el país. Bueno, importantísimo que se reactiven las fumigaciones aéreas con glifosato. Creo que es una de las soluciones al gran problema de la droga que estamos viviendo hoy en Colombia, el incremento de los cultivos ilícitos y por supuesto la lamentable situación que está viviendo Colombia con las masacres debido al narcotráfico. Decir que es importante, pues obviamente no desconocer ya los protocolos que previamente ha dejado la Corte Constitucional al respecto, pero en definitiva se debe obviamente permitir que el Estado use todas las herramientas posibles para acabar con algo que nuevamente está generando violencia en el país. Por supuesto que nosotros respaldamos las medidas del gobierno, esto no se saca de la mano, de la manga, una decisión de esta naturaleza. El gobierno nacional durante muchos meses ha analizado esta propuesta y creemos que es la estrategia más efectiva para poder definitivamente erradicar con ese flagelo. La posible afectación a la salud o la poca socialización con las comunidades donde hay cultivos ilícitos son algunos de los argumentos que han expresado los representantes que no están de acuerdo con la fumigación de glifosato. No se convocó a la comunidad ni de manera presencial ni de manera virtual, entonces esto mínimo requiere una socialización, pero además sabemos que el glifosato es súper perjudicial para la salud de los seres humanos y para el medio ambiente. Nosotros vamos a hacer control político para evitar que estas fumigaciones continúen siendo una alternativa para la lucha contra las drogas. Tenemos que encontrar un mecanismo distinto. Las fumigaciones con glifosato generan violencia y conflictividad social en regiones como el departamento del Caquetá. Usted me habla del ministro de la guerra, porque este señor solo busca problemas en todas partes. Yo le preguntaría al señor Holmes si en los Estados Unidos me dejarían regar el jardín de mi casa con productos derivados de esto. Colombia inicia una nueva fase en el manejo de la pandemia. A partir del 1 de septiembre entramos al llamado aislamiento selectivo. Representantes de algunas regiones del país se pronunciaron frente a las medidas tomadas en sus departamentos. Ante las nuevas medidas establecidas para la capital de la República que fijan el funcionamiento de los sectores económicos bajo un mecanismo de alternancia por días y horarios, algunos representantes de Bogotá asentaron su posición. Ante las inquietudes de muchos empresarios sobre los horarios, sus expectativas de ingreso, pago de servicios públicos, arriendos, entre otros, se requiere un muy buen proceso de concertación con todos los sectores económicos. Es clave generar una estrategia de comunicación para aclarar a la ciudadanía qué sigue vigente de las diferentes medidas que se han tomado, pico y género, pico y cédula, y coordinarla con esta nueva propuesta. Para el departamento de Cundinamarca, especialmente los municipios que centran sus actividades económicas en el turismo, es muy positiva esta reapertura. Se buscará la reactivación en sectores como la recreación, como el turismo de nuestro departamento, siempre cumpliendo con todas las normas de bioseguridad. Es por eso que invitamos a todos los cundinamarqueses, a todos los bogotanos, que reactivemos nuestra economía cumpliendo al 100% con las normas de bioseguridad.
La reapertura total, aunque gradual, de las actividades económicas en Medellín, decisión tomada con base en los buenos resultados arrojados por la ciudad en su lucha contra el COVID-19, no podía dar más espera. Es muy importante que volvamos al trabajo, es indispensable porque el trauma social y económico ha sido muy grande, la pérdida de empleos ha sido dramática y necesitamos volver a la normalidad. Para algunos representantes del Valle del Cauca, la reapertura del aeropuerto es fundamental para la reactivación de esta región, pero hay ciertos sectores que deben esperar para retomar sus actividades. Esperamos que este sea un elemento trascendental para la recuperación de las visitas y los programas de negocio que se hacen en el suroccidente colombiano. Los sectores donde signifique aglomeración de personas no deben reabrir. Todo el tema de espectáculos públicos, conciertos, eventos que signifiquen la mayor aglomeración que supere las 50 personas, esos sectores debemos esperar con prudencia los resultados de este mes. El llamado de los representantes a todos los colombianos es a que ante esta nueva realidad se tomen todas las precauciones y se acaten las recomendaciones de bioseguridad para así evitar un rebrote. La reactivación económica del país y el aumento de las frecuencias del transporte aéreo, el turismo, uno de los sectores más golpeados por la crisis y del que dependen importantes zonas del país, comenzará a retomar actividades. Desde la Cámara se piden medidas para recuperar miles de empleos. Desde hace algunos días los colombianos ya pueden viajar vía aérea hacia algunas ciudades del país. 15 aeropuertos retornaron operaciones, lo que abre la posibilidad para la reactivación del turismo, uno de los sectores más golpeados por la pandemia. Como muy bien sabemos, el sector turismo ha sido uno de los sectores más afectados durante esta crisis sanitaria, dejando a muchas personas sin empleo o ingreso alguno en este sector pues, que venía en auge. Más de 600.000 empleos se han visto afectados en el sector del turismo y el transporte aéreo de pasajeros. Según datos de la ANATO, entidad que agremia a todo el sector, podemos decir nosotros que 71.000 empleos están vinculados directamente al sector transporte en nuestro país. 76.000 empleos a la cadena de suministros y 432.000 empleos están distribuidos en todo el tema del sector turístico. De ahí la gran importancia por cuanto nosotros el querer abordar esta temática. En un debate de control político en la Comisión Sexta, los representantes plantearon alternativas para la reactivación económica de regiones como la isla de San Andrés y los territorios nacionales con proyectos de turismo ecológico. Pero también que hagamos ese pedido especial de que haya un consejo de ministros nuevamente evaluando el pacto por el turismo de nuestro país. Muchas personas de varias regiones se estaban organizando para hacer turismo sostenible, aprovechando la gran riqueza natural y cultural de su territorio, considerando que esta sería una fuente de ingreso importante para la economía de las familias y sus comunidades. Los representantes consideran oportuno la expedición de una ley especial para contrarrestar los daños ocasionados por la crisis al sector turístico de toda la economía que se desarrolla alrededor de él, como las agencias de viajes, museos, gastronomía y el transporte aéreo. En estos meses de emergencia nos vimos obligados a cambiar muchos hábitos, entre estos las relaciones laborales, exigiendo la reglamentación del trabajo virtual. Esta semana la plenaria aprobó en segundo debate el proyecto que implementa esta modalidad laboral y avanza en el trámite también para entregarle a las regiones la ley que reglamenta el sistema general de regalías. Según los representantes, esta nueva realidad hizo urgente promover y regular la nueva modalidad de contratación denominada trabajo virtual. Así, el trabajador podrá contar con las garantías de los derechos mínimos en materia laboral. Esta ley regirá para el sector público y el privado. Buenas noticias para los trabajadores colombianos. En segundo debate es aprobado el proyecto de ley de trabajo remoto. La pandemia permitió el trabajo desde la casa. Este proyecto de ley deja las reglas claras entre el empleador y el trabajador. Así no se vean físicamente, va a existir ese contrato de tipo laboral. Yo creo que la Cámara está dando un paso muy importante hacia la modernización de su legislación laboral, a la legislación laboral del país, para ponerla a tono con las necesidades que tienen hoy los empleados y además de eso las necesidades que tienen las empresas y darle también la posibilidad a todas las personas en Colombia incluso que sean contratados a través de esta modalidad, no solo por empresas colombianas sino extranjeras, que buscan personas que puedan trabajar medio tiempo porque están dedicados a otras labores con el fin de que
puedan satisfacer las labores que ellos necesitan. Por unanimidad, la plenaria también avaló el proyecto de lucha contra el dopaje en el país, un instrumento para proteger la salud de los deportistas y velar por la legalidad y la transparencia en el ámbito deportivo. Definitivamente hoy no solamente votamos por dignificar y mejorar las condiciones del deporte en Colombia, sino que le estamos dando al país un mensaje de juego limpio, un mensaje de transparencia, un mensaje de que delinquir no paga. La plenaria de la Cámara avanza en el estudio del proyecto que reglamenta el Sistema General de Regalías. La iniciativa deberá quedar aprobada antes del 30 de agosto. El Gobierno Nacional y la Registraduría radicaron el proyecto de reforma electoral, una de las iniciativas más importantes que ocupará la atención de los representantes en las próximas semanas. La propuesta contempla ampliar los horarios de votación, permitir el voto por correo, implementar el voto electrónico y autorizar la expedición de una cédula totalmente digital. Se trata de dejar atrás la era del papel y el lápiz en la votación y en la transmisión de los resultados electorales y dar un salto a la era digital más rápida, confiable y segura. El proyecto de reforma electoral fue presentado en un acto especial en la Casa de Nariño, a donde asistieron el presidente de la Cámara, Germán Blanco, los integrantes de la Comisión de Seguimiento Electoral de la Cámara, autoridades electorales y la misión de observación electoral. ¿De dónde viene la idea de reformar el Código Electoral colombiano? Un código que quedó en la Constitución del 91, antes de la Constitución del 91 quedó en el pasado, pero donde no hemos entendido cómo se han hecho elegir hoy en día todos los mandatarios locales y los congresistas con normas que prácticamente han estado desuetas o derogadas. Es el único código que sobrevive antes de la Constitución del 91. El Congreso de la República, el Consejo de Estado y la Organización Electoral trabajarán de la mano para sacar adelante este ambicioso proyecto. El nuevo Código Electoral es una oportunidad para generar transparencia, para que las mujeres se involucren más en política y puedan participar. Habrá transporte gratis, pero ante todo su voto será seguro, porque a través del sistema mixto usted podrá imprimir su voto y llevarlo a la urna. Con eso vamos a eliminar más de 1.800.000 votos nulos que existían en las elecciones pasadas. Igualmente se introduce la cédula digital y la tarjeta de identidad digital. Eso significa que la persona va a poder llevar en su teléfono o en su computador pues la cédula y no se va a necesitar la física. Yo creo que eso es un avance importante, pero para eso tenemos que darle las herramientas a la registraduría. El proyecto fue presentado con mensaje de urgencia y se espera que la nueva legislación electoral rija para las elecciones de 2022. El avance de las obras de la Ruta del Sol que conecta el interior del país con la costa atlántica fue sometido a un examen riguroso en la plenaria de la Cámara en un debate convocado por el partido de la U. Para los representantes, las millonarias inversiones no se ven reflejadas en algunos tramos de la carretera ni en la adecuación de vías férreas contempladas en el proyecto. Representantes a la Cámara criticaron al gobierno por la lentitud en la terminación de algunos tramos de la Ruta del Sol. Rápidamente hay que meterle la doble, como se dice popularmente, a estas inversiones para que el impacto lo sientan todos los departamentos y municipios del corredor que arranca en Bogotá y termina en la Y de Ciénega. Lo que queremos es que el desarrollo de Colombia también se sienta por las vías. En el debate también se criticó a la ANI por la deficiencia en la realización de los trámites para la ejecución de los proyectos y el poco seguimiento a los contratos de concesión de las vías 4G. Hay muchas falencias y es por eso que hoy le pedimos al gobierno nacional que trate de corregir esa falencia para poder llegar a una infraestructura vial adecuada. Desde el gobierno se aseguró que se trabaja en la corrección de errores en los contratos de concesión adjudicados antes del 2017 para que Colombia cuente con un gran corredor vial que traiga desarrollo a las regiones. Para darle un respiro a la golpeada economía de los colombianos, varios congresistas radicaron una iniciativa que establece la gratuidad en los servicios que presta la Registraduría Nacional del Estado Civil. No tener los recursos para realizar los trámites de identificación y no poder acceder a las ayudas gubernamentales en esta época de pandemia son aspectos que motivaron la presentación de este proyecto de ley apoyado por la bancada del partido de la U en cabeza de la representante Milene Jaraba. Este proyecto sería por 2 años prorrogable hasta 2 periodos iguales más
durante 2 años, teniendo en cuenta la consideración del presidente de la República. Estamos buscando, digamos, el acceso de muchas personas del país a que puedan tener sus duplicados de cédula, de registro civil, sin ningún costo. Se argumenta que estos costos en trámites como duplicados de documentos de identidad se podrían usar en otras necesidades en estos momentos difíciles que vive el país. De esa manera estaremos aportándole a la canasta familiar de las familias menos favorecidas de este país. El proyecto también contempla que si la registraduría pretende realizar un nuevo proceso de cedulación en el país, este también sea 100% gratuito. El sobrepeso y la obesidad, catalogados como un problema de salud pública y que han venido aumentando en los últimos años, se ha disparado considerablemente a raíz de la cuarentena establecida por la llegada del coronavirus. Este tema de la obesidad, que ya ha sido abordado en el Congreso, vuelve a ser objeto de preocupación entre los legisladores. El confinamiento establecido en todo el país a raíz de la llegada del COVID-19 provocó en muchas personas alteraciones de comportamiento y alimentación, generando problemas de sobrepeso. Y en esta pandemia ha aumentado en un 8% ese sobrepeso y esa obesidad. Casi ese porcentaje de colombianos han aumentado entre 3 a 15 kilos. Y las causales son el hecho de estar en casa, muchas veces no hacer el ejercicio que se hacía normalmente, el caminar, el estrés, la ansiedad. Además de la preocupación por el aumento del sobrepeso, también hay una gran alerta porque este es uno de los mayores factores de riesgo para los contagiados por COVID-19. El hecho de la angiotensina E2, que está en el pulmón, en los pacientes obesos es mayor cantidad y eso permite que pase la membrana más fácilmente a nivel intracelular el COVID-19 y por lo tal es más letal en estos pacientes. El segundo factor es el hecho que el paciente obeso está mayormente inmunosuprimido, menos defensas, más complicaciones. Y el tercer factor es que el paciente obeso tiene más limitación en la expansión pulmonar y por eso se complica mucho más en las UCIs. Es por esto que desde la Fundación Gorditos de Corazón, los expertos hacen una serie de recomendaciones. Evitar el sedentarismo, realizar algún tipo de actividad física, igualmente un plan de alimentación saludable con horarios de comida fija durante el día. El consumo y la ingesta de frutas, verduras y legumbres ricas en fibra ayuda a mantener un peso ideal, así como para mejorar un sistema inmunológico resistente. La Cámara de Representantes se debe a las regiones. El presidente de la corporación, Germán Blanco Álvarez, visitó el municipio de Támesis en el departamento de Antioquia en compañía de las autoridades nacionales y locales. Se hicieron allí importantes anuncios para el desarrollo agrícola en esta zona. Presentes en el territorio, los parlamentarios en cabeza del presidente de la Cámara, pero también el Ejecutivo con el ministro de Agricultura, la directora de la Agencia de Desarrollo Rural a nivel nacional, el viceministro y todas las autoridades del nivel nacional en Antioquia, pero adicionalmente la gobernación del departamento con el gobernador encargado y los secretarios de despacho, llevándole soluciones directas al municipio de Támesis y a la subregión del suroeste antioqueño. Durante la importante visita a esta zona antioqueña, además de exaltar el funcionamiento de la Casa del Emprendimiento Rural, se anunció la inversión de más de 600 millones de pesos para cafés especiales. Fomentar seguridad alimentaria, sustituir importaciones, todos los beneficios que tiene la Casa del Emprendimiento Rural, además de enamorarnos mucho más de esta tierra. Ahí el señor ministro, a través de la doctora Ana Cristina Moreno, la directora de la Agencia de Desarrollo Rural, le dio la buena noticia a Ascafés de que fue aprobado el proyecto que presentamos Administración Municipal y Ascafés. Hemos dado el anuncio de viabilizar el proyecto presentado de cafés especiales con Ascafés. Creemos que es una apuesta muy interesante para generar valor agregado y trabajar con las familias cafeteras del municipio, y tuvimos la oportunidad de socializar la oferta institucional de la agencia, donde dimos a conocer que la agencia estructura y puede cofinanciar proyectos integrales de desarrollo agropecuario. De acuerdo al alcalde de Támesis, anfitrión del evento, se logró el acercamiento de mandatarios de la región y el gobierno nacional, donde se dieron otros importantes anuncios en beneficio de los pequeños agricultores. Pero además de haber trabajado con el alcalde Juan Martín, trabajamos con 23 alcaldes del suroeste antioqueño, mirando los diferentes programas, proyectos y necesidades de esta región.
Pudimos hacer anuncios importantes como el plan de incentivo a los insumos, donde nuestros productores agropecuarios van a poder tener un descuento, los pequeños productores, del 30% del costo de sus insumos. Lo más importante, trabajar con la gente. Lo más importante, trabajar en el territorio. Una visita muy favorable, con resultados muy positivos para Támesis, para el suroeste, para Antioquia. El señor ministro de Agricultura hizo el lanzamiento del programa Juntos por el Campo, que tiene plena identidad con nuestra visión de gobierno Unidos por la Vida. Destacar esta agenda liderada por el presidente de la Cámara de Representantes, el doctor Germán Blanco. Pero la oferta institucional colocada a disposición del alcalde de Támesis y de los alcaldes de la subregión permiten una discusión muy amplia sobre el tema, por ejemplo, del plan cosecha cafetera, sobre el tema cítrico, sobre el tema de Biosuroeste o sobre el tema de los comunales y las alianzas en recursos para inversión en el campo. Estas son otras noticias en la Cámara de Representantes. El representante por Norte de Santander, Ciro Rodríguez, celebró el anuncio de la ministra de Transporte en el sentido de proyectar la vía Cúcuta-Ocaña-Agua Clara, entre las vías de quinta generación. Acierta la ministra de Transporte, Ángela María Orozco, al priorizar dentro de la segunda ola de concesiones de quinta generación la vía Cúcuta-Ocaña-Agua Clara-Puerto Capulco. Con esto cumple ese gran objetivo del Plan Maestro de Transporte, que es unir la zona fronteriza de nuestro país con los centros de consumo y centros de producción. Es integrar toda la zona fronteriza de Cúcuta con el desarrollo multimodal que se genera a través del río Magdalena, de la Ruta del Sol y de la línea férrea central. Pacto Global de las Naciones Unidas y la Cámara de Comercio de Bogotá otorgaron un reconocimiento a la Comisión Legal de Equidad de la Mujer por las buenas prácticas de desarrollo sostenible por su programa Congreso en Igualdad, iniciativa que puso en evidencia la necesidad de abrir espacios de participación a la mujer en los ámbitos políticos. Tan solo el 14.8% de las mujeres que están en el Congreso de la República participan en las mesas directivas de las diferentes comisiones y de la plenaria de la Cámara de Representantes. Pero esa participación la hacen más como vicepresidentas que como presidentas. Pero también permitió evidenciar la baja participación de las mujeres en comisiones como las económicas, la de defensa y relaciones internacionales. Por otra parte, evidenció que el 30% de las mujeres que están en el Congreso consideran que no tienen las mismas condiciones de igualdad para realizar intervenciones en las diferentes comisiones. La Comisión Segunda validó el convenio que busca eliminar la doble tributación entre Francia y Colombia y prevenir la evasión y elusión fiscal de los impuestos sobre la renta y el patrimonio. Uno de los grandes ganadores del acuerdo de doble tributación entre Colombia y Francia será, sin lugar a dudas, el sector agropecuario, porque vamos a garantizar que muchos de los productos agrícolas colombianos puedan ser comercializados en Francia, compitiendo en igualdad de condiciones con Brasil, con México, con Ecuador, con otros países de América Latina que hoy en día están exportando a Francia productos como la leche, como el café, como el aguacate, como tantos productos del sector agropecuario. El representante a la Cámara, Buenaventura León León, le hizo un llamado al gobierno nacional para que le dé celeridad a las obras de los corredores viales más importantes de Cundinamarca, sobre todo la Ruta del Sol Sector 1, desde Villeta a Puerto Salgar, y que hasta el momento solo se ha construido la mitad. Y para poder construir el tramo que hoy es un cuello de botella entre Villeta y Guaduas, le propusimos al gobierno nacional, y acogió esta propuesta, de unir la concesión Sabana Occidente, Fontibón-Facatativá Los Alpes, la Panamericana Los Alpes-Villeta, con el nuevo trazado en doble calzada y sin peaje en el Alto del Trigo, nos da el cierre financiero para que esta vía sea una realidad, no solamente para Cundinamarca, sino para el país. También nos ocupamos de la perimetral de Oriente y le exigimos al gobierno, en compañía con la Contraloría General de la República, que se reinicien cuanto antes las obras, que se defina el trazado. También la troncal del Guavio, una vía que es importante para el país, para los llanos y para el departamento de Cundinamarca,
que ha sido ofrecida desde hace más de 20 años. Y finalmente, la vía Zipaquirá-Ubaté-Chiquinquirá en doble calzada, cuyos recursos ya están asignados. Hemos llegado al final de esta emisión. Recuerden que nos pueden seguir en Facebook como Cámara de Representantes Colombia y en Twitter e Instagram como @Cámara Colombia. Si ustedes quieren interactuar con el presidente de la corporación, lo pueden hacer a través de su cuenta de Twitter @GermánBlanco o en nuestra página web www.cámara.gov.co. Les agradecemos por su amable compañía y los esperamos en nuestra próxima emisión en Noticias Cámara de Representantes. Muy buenas noches.